Protozoarios de interés médico. Entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica es una ameba del género Sarcodina, la cual emite pseudópodos basándose en el material protoplasmático locomotor. Morfología del trofozoito. Forma vegetativa que es irregular o ameboide, presenta membrana citoplasmática dividida en dos. Externa y la interna, que es muy granulosa, que contiene organelos celulares llamado endoplasma. El núcleo es esférico con una acumulación de cromatina pequeño y puntiforme llamado endosoma. Mide de 20 a 40 micras de diámetro. Los trofozoitos patógenos contienen generalmente eritrocitos en su citoplasma. Quistes. Mide de 10 a 18 micras, es redondeado y posee una cubierta gruesa. En su interior se puede observar de 1 a 4 núcleos con las características de las fases anteriores. Patogenicidad. La entamoeba histolítica es la responsable de causar la amebiasis intestinal, la amebiasis hepática y la amebiasis cutánea, las cuales son úlceras generadas en la piel, en el intestino y en el hígado. Diagnóstico de la entamoeba histolítica. Para el diagnóstico se utilizan dos tipos de exámenes clínicos, los coproparasitoscópicos y los inmunológicos. Exámenes coproparasitoscópicos. Examen coproparasitoscópico de concentración, examen directo en fresco, contenido rectal en el material obtenido por raspado de bordes ulcerosos. Exámenes inmunológicos. Pruebas inmunológicas en materia fecal, pruebas serológicas, cultivos e inoculaciones, inmunofluorescencia directa y fijación del complemento. Bacterium coli. Es la responsable de producir la enfermedad balantidiosis, que son úlceras en el colon, así también como la disentería ciliar, que es la gran producción de moco y hemorragias en la mucosa del colon. Morfología de Bacterium coli. Está rodeado de cilios que le permiten el desplazamiento rápido. Cerca del polo anterior está el peristoma, depresión en forma de embudo con una abertura poco notable llamada citostoma, y un conducto de la citofaringe, tapizada con cilios más largos que los del resto del cuerpo, que le permiten obtener alimento, el cual pasa a las válvulas digestivas. Los residuos alimenticios son eliminados por válvulas contráctiles a través de una abertura en el extremo posterior llamado citopigio. En su citoplasma destacan dos tipos de núcleos, uno mayor arriñonado llamado macronúcleo con funciones tróficas, otro redondo y pequeño, generalmente cerca de la concavidad anterior, llamado micronúcleo. Este se supone que funciona como organizador en el proceso de división celular. En el citoplasma se encuentran dos válvulas contráctiles encargadas de regular la presión osmótica del parásito. El quiste es más redondeado, con un diámetro de 40 a 60 micras, con doble membrana gruesa a través de la cual puede observarse el parásito, a veces con algún movimiento. Ciclo biológico de Bacterium coli. Tiene crecimiento regular y se multiplica por división binaria. El hábitat natural de Bacterium coli es el intestino grueso del hombre, donde las células se alimentan de la pared intestinal o de las bacterias y el moco como parásitos de luz del colon. La infección persiste en el intestino por la multiplicación de los trofozoitos. Estos sufren el enquistamiento en la luz intestinal, salen con las materias fecales y son infectantes inmediatamente. La transmisión se hace por cualquier mecanismo que permite la ingestión de los quistes. Después de ingerirlos, la membrana quística se destruye y de cada quiste emerge un trofozoito en el intestino. El enquistamiento de los trofozoitos se produce a medida que en su trayecto por el colon, junto con las materias fecales por las cuales son transportados, se van deshidratando. En este proceso, el organismo se redondea algo y después, sin que se retraigan sus cilios por completo, se cubre de una pared quística resistente. Diagnóstico de Bacterium coli. El diagnóstico se comprueba por el examen de materias fecales al observar los trofozoitos móviles al examen directo, principalmente en heces diarreicas,
a los quistes en materias fecales no diarreicas en exámenes directos o por concentración. La retrosigmoidoscopia permite observar la lesión y obtener muestra para examen parasitológico. Este parásito crece bien en los medios de cultivo utilizados para entamoeba histolítica, lo cual puede tener utilidad para completar el diagnóstico. Las coloraciones principalmente de hematoxilina férrica sirven para hacer un estudio morfológico más detallado. No se ha empleado reacciones serológicas para el diagnóstico. Trichomona vaginalis. La Trichomona vaginalis es un protozoo patógeno flagelado perteneciente al orden Trichomonadida, que parasita el tracto urogenital tanto femenino como masculino, pero únicamente en humanos. Produce una hemorragia denominada tricomoniasis urogenital. Morfología. Trofozoito. Presenta un tamaño de 10 a 20 de longitud y una morfología piriforme. Posee 5 flagelos, 4 son anteriores y libres y el quinto se dirige hacia la parte posterior del cuerpo celular asociado a la superficie celular formando una membrana ondulante que no tiene porción libre del flagelo. Diagnóstico. Se ha de tomar una pequeña muestra del flujo sospechoso colocándose en una gota de suero fisiológico sobre un portaobjetos de cristal y se cubre con una delgada lámina de cristal. Se observa bajo el microscopio a 60 aumentos. Si existen estos parásitos, se les verá moverse ágilmente de un lado para otro. También se observará que parasitan algunas células epiteliales, usualmente en grupos. En la preparación citológica con la adición de Papa Nicolau, se observan estos parásitos de forma alargada, ya sea aisladamente o agrupados en forma de corona, parasitando las células epiteliales. Patología. La principal causa de la afección producida por Trichomona vaginalis se encuentra en la acción mecánica del parásito sobre las mucosas genitales, que deriva en procesos inflamatorios y en la acción tóxica alérgica, producida por las alteraciones citoplasmáticas y nucleares de las células de las mucosas. Patología en la mujer. Presenta un periodo de incubación de 5 a 25 días, que desemboca en una vulvovaginitis con leucorrea, prurito vulvar y ardor vaginal. Aparecen petequías y se producen secreciones amarillentas en la fase aguda y blanquecinas en la fase crónica, donde abundan trofozoitos, glóbulos blancos y células muertas de las mucosas. Si la infección alcanza la uretra, podrá producirse una uretritis. Los principales factores que van a determinar el curso de la infección son el pH y la flora bacteriana de la vagina. Patología en el varón. En este caso, el parásito no encuentra unas condiciones óptimas para su desarrollo, por lo que la infección cursa en el hombre casi siempre de forma asintomática, por lo que es considerado portador. En los excepcionales casos que presentan síntomas, estos son producidos por una uretritis, una prostatitis o una epidermititis, que cursan un ardor al misionar, secreciones uretrales y edema prepucial. En estos casos el parásito se va favorecido cuando existe utresis uretral. Ciclo biológico de la Trichomona vaginalis. La Trichomona vaginalis vive exclusivamente en el tracto urogenital de los seres humanos. En las mujeres puede encontrarse en la vagina y en la uretra, mientras que en los hombres puede hallarse en la uretra, la próstata y el epidídimo. No se puede encontrar en ningún otro órgano o medio, a excepción de un cultivo de laboratorio. Sin embargo, una vez que prospera la infección, el propio parásito producirá un aumento de la alcalinidad del medio para favorecer su crecimiento. Desde este momento, los trofozoitos se dividirán incrementando su número. En el momento en el que se produzca un contacto sexual, los trofozoitos estarán en disposición de infectar al nuevo hospedador. Toxoplasma gondii es una especie de protozoo parásito causante de la toxoplasmosis, una enfermedad en general leve, pero que puede complicarse hasta convertirse en fatal, especialmente en los gatos y en los fetos humanos. El gato es hospedador definitivo, al igual que otros animales, pero eso no significa que el humano también pueda hospedarlo. Su morfología.
El ooquiste. Un ooquiste es la fase esporulada de ciertos protistas, incluyendo el tosoplasma y el cryptosporidium. Este es un estado que puede sobrevivir por largos periodos de tiempo fuera del hospedador por su alta resistencia a factores del medio ambiente. El bradizoito. El bradizoito es la forma de replicación lenta del parásito, no solo de Toxoplasma gondii, sino de otros protozoos responsables de infecciones parasitarias. En la toxoplasmosis, lentamente el bradizoito se presenta en conglomerados microscópicos envueltos por una pared llamada quistes en el músculo infectado y el tejido cerebral. El taquizoito. Los taquizoitos son formas mótiles que forman tejidos infestados por toxoplasmas y otros parásitos. Los taquizoitos se encuentran en vacuolas dentro de las células infectadas. Su diagnóstico. Los estudios serológicos constituyen la herramienta más conveniente en la mayoría de los casos, pero en algunas situaciones, tales como la sospecha de una enfermedad diseminada o el diagnóstico de toxoplasmosis congénita, requieren el análisis por PCR. La técnica de Sabin se realiza en los laboratorios de referencia, entre ellos ubicados en el CDC y en la OMS, que implica la manipulación de parásitos vivos. Entre ellos también se encuentran los exámenes de gabinete, tales como la tomografía RX, resonancia magnética, ultrasonido oftalmológico, PCR, y en pacientes inmunodeprimidos con insuficiencia inmune combinada celular y humoral se recomienda el empleo de la batería serológica, imaginológica, entre otros. Su ciclo de vida. Los félidos domésticos son sus hospedadores definitivos. En ellos se llevan a cabo las etapas sexuales y asexuales del ciclo biológico, por lo que constituye también los principales reservatorios. Los gatos se infectan habitualmente al ingerir carne contaminada de aves y roedores con quistes tisulares, y con poca frecuencia a través de estas ingesta el ooquiste. Los félidos pueden eliminar hasta 1 millón de ooquistes días después de la exposición. En el humano y múltiples hospedadores intermediarios después de la ingesta de quistes con bradizoitos u ooquistes, los parásitos invaden las células de la mucosa del tracto digestivo, se diferencian a taquizoitos y se multiplican localmente hasta diseminarse por vía sanguínea o linfática a otros órganos. Invaden de manera activa casi cualquier célula con la información de una vacuola parasitófora a partir de la membrana citoplasmática del hospedadero. Los ooquistes sobreviven en el medio ambiente durante meses y son resistentes a desinfectantes, congelación, desecación y a temperaturas de 70 centígrados o mayores que los destruyen. La toxoplasmosis puede causar infecciones leves y no dar síntomas, o puede ser causa de infecciones mortales que afectan principalmente al feto durante el embarazo. Los bebés infectados pueden desarrollar complicaciones serias. Se transmite generalmente desde los animales a los seres humanos a través de diferentes vías de contagio, siendo huésped definitivos de los gatos. Por suerte, una mujer embarazada puede tomar una serie de precauciones sencillas que tiendan a reducir las probabilidades de que se infecte. Se clasifica en toxoplasmosis aguda adquirida en personas inmunocompetentes, en toxoplasmosis aguda adquirida o reactiva en personas inmunodeprimidas. Toxoplasmosis ocular suele ser el resultado de la infección congénita del ojo y no da síntomas hasta que el individuo tiene 20 o 40 años. Toxoplasmosis congénita. Anosoma brucei. La especie parasita 2 huéspedes, un vector insecto y un huésped mamífero. Debido a la gran diferencia entre estos 2 huéspedes, la célula experimenta cambios complejos para facilitar su supervivencia en el intestino.
de los insectos y en la sangre de los mamíferos. Asimismo, cuenta con una única y notable cubierta en glicoproteína, variante de su superficie, con el fin de evitar al sistema inmunitario del huésped. En el humano, la mosca se inyecta por Trypanosoma metacíclicos. Se transforma en tripamacigotes sanguíneos esbeltos y se multiplican por fisión binaria. El núcleo y kinetoplasto se dividen en varias veces antes de la división del citoplasma. Algunos se transforman en tripamacigotes sanguíneos cortos preadaptados a la mosca. Cuando la mosca se alimenta de sangre, inyecta los tripamacigotes metaciclos en el tejido de la piel. Los parásitos entran en el sistema linfático y pasan al torrente sanguíneo dentro del hospedador. Los tripamacigotes se transforman en el torrente sanguíneo. Son acarreados a otros sitios del cuerpo, alcanzando otros fluidos sanguíneos y continúan la replicación por función binaria. El ciclo biológico completa de la tripanosomosis está representado por los estadios extracelulares. La mosca se infecta con los tripamacigotes que ingieren de la sangre del mamífero hospedador infectado. En el estómago de la mosca, los tripamacigotes se convierten en procíclicos, multiplicándose por fisión binaria. Dejan el estómago y se transforman en epimacigotes. Los epimacigotes alcanzan las glándulas salivales de la mosca y continúan su multiplicación binaria. El ciclo de vida de la mosca forma aproximadamente 3 semanas. Los humanos son el reservorio principal de Trypanosoma, pero esta especie se encuentra también en animales. Los animales de caza son el reservorio principal. El tipo de tratamiento que se administra depende de la etapa de la enfermedad. Los medicamentos que se usan en la primera etapa tienen poca toxicidad y se administran fácilmente. Cuanto más pronto se identifica la enfermedad, mejores son las probabilidades de curación. El éxito del tratamiento en la segunda etapa depende de un medicamento que atraviese la barrera hematoencefálica para llegar al parásito. Tenemos un ejemplo de los medicamentos que se utilizan: pentamidina, suramina, melarsoprol, elfornitina. Yardalamia. Morfología. Presenta un tamaño inferior a 20 UM. Carece de ciertos organelos como son las mitocondrias y el aparato de Golgi. Únicamente tiene un hospedador, es cosmopolita y tiene 2 formas de vida en su ciclo vital. Trofozoito. Presenta un tamaño en torno a 20 UM de longitud y 15 UM de ancho, con una morfología piriforme y una simetría visceral. Proyecta un plano, se asemeja a una pera. Posee 8 flagelos, 2 anteriores, 2 posteriores, 2 ventrales y 2 caudales, cuya función es la motilidad celular. En la cara ventral presenta una estructura con forma de disco bilobulbo, cuya función es permitir la fijación del parásito a la superficie. En la cara dorsal y conduciendo en posición con el disco bilobulbo se sitúan 2 núcleos ovalados con grandes endosomas. A lo largo de la superficie ventral se disponen unos elementos denominados cuerpos mediales, cuya función aún permanece desconocida. El trofozoito es la forma vegetativa que se alimenta y se reproduce. Diagnóstico clínico. La prueba más utilizada para el diagnóstico de las giardas continúa siendo el estudio parasitológico de las heces. Se debe obtener 3 muestras de heces de 3 días diferentes, porque la eliminación de quistes no es continua, y puede ser que con una sola determinación no se consiga el parásito. Para el estudio se pueden utilizar tanto muestras en fresco como concentradas. El núcleo y el citoplasma se dividen varias veces antes de la división del citoplasma. Algunos se transforman en triptomazotes sanguíneos, otros preadaptados a la mosca testes.